Buenos días, Jala. Buenos días, Comulco. Buenos días, Cuapan. Hoy, 20 de noviembre de 1990, México celebra un aniversario más de la Revolución Mexicana. Asimismo, nuestro municipio festeja dicho aniversario. Jala, con una extensión territorial de 394.51 kilómetros cuadrados y una población para 1991 de 20.664 habitantes, eminentemente rural, con una densidad de población de 47.31 habitantes por kilómetro cuadrado y 8.525 individuos mayores de 18 años, y 3 regiones geográficas perfectamente diferenciadas y desconectadas entre sí, como son el Valle de Jala, que comprende Jomulco, Cuapan y la propia cabecera municipal; la meseta de Juanacatlán, con sus rancherías, Aguajes, Rosas Blancas, Francisco y Madero, Cofradía de Juanacatlán y San Miguel de Buenavista; y la zona montañosa del volcán, que es Santa Fe. Jala es uno de los municipios más pobres de la entidad, debido fundamentalmente al tipo de agricultura temporalera, que es privativa de la región sur en la que se encuentra ubicada. Nuestra población y nuestro municipio está encuadrado en el 7º distrito electoral local, junto con Aguacatlán. Las imágenes que usted está observando en la señal de su televisión corresponden al despuntar el alba, 6 de la mañana del 20 de noviembre de 1990. Con la frescura y la algarabía de sus habitantes, con el ir y venir de los campesinos a sus zonas de cultivo, las mujeres hacia el mercado municipal a traer lo indispensable para el desayuno. Sobre el cerro de Onix de la población de Jomulco, apreciamos la panorámica de ambos pueblos. 20 de noviembre de 1990, 8 de la mañana. Jomulco, cuna de Severiano López, uno de los mártires agrarios que por su lucha de dar tierras a los campesinos murió abatido a tiros en la población de Jomulco. La revolución de 1910 repercutió también en el estado de Nayarit y en nuestras poblaciones. Como lo dije antes, uno de sus principales mártires, Severiano López, fundadores de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, murió antes de consolidar el reparto agrario de Nayarit. Esta panorámica que usted observa en la señal de su televisión es lo que representa la vida
la población, el ir y venir del ser humano en busca de su establecimiento. Como le dijimos antes, en donde arrancó el desfile frente a la iglesia lateranense, las autoridades municipales encabezadas por su presidente municipal y agente del Ministerio Público, el juez menor, los regidores del honorable ayuntamiento y demás autoridades que los acompañan. La banda de música entonando el agrarista, una vieja melodía compuesta para el sentimiento revolucionario de 1910, el reparto agrario y el postulado del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es un desfile popular completamente, en donde vemos, por ejemplo, aquí las encargadas del DIF, amas de casa, que están aportando parte de su tiempo para darle lucidez a este importante desfile del 20 de noviembre. Los niños del DIF de Jala, del voluntariado, también desfilan con sus atuendos revolucionarios, las Adelitas y los Francisco Villas. Por ahí se ve la profesora Cuca Hernández con un grupo de niños, los niños con sus globos de verde, blanco y rojo, aparentando la bandera nacional. Es la calle Hidalgo, una de las principales arterias de la población, en donde tradicionalmente se realizan todo tipo de desfiles. La estación principal, como la conocen nuestros antepasados. Podemos apreciar que la mayor parte de la gente que está participando en este desfile es gente voluntaria, gente que por su propia iniciativa están desfilando para complementar la obligación cívica del Ayuntamiento de Jala. El hombre y la tierra. Estos son los hombres que cultivan la tierra de las zonas ejidales de Jala. Mujeres ejidatarias y hombres ejidatarios. Algunos con sus derechos registrados, otros como sucesores preferentes, pero todos realizan la misma actividad: trabajar la tierra. Son los ejidatarios del ejido de Jala, Nayarit.
cebetas, la preparatoria con su banda de guerra, con su sargento al frente, Ignacio Ibarra Campo, profesor de educación física de la escuela preparatoria. Nos encontramos por la calle Guerrero, en la población de Jala, Nayarit, en donde está ubicado el salón del comisario de Ejidal, como usted puede observar en su pantalla de televisión. Hoy, 20 de noviembre de 1990, los campesinos celebran el 80 aniversario de la Revolución Mexicana de 1910. Los campesinos se lanzaron a las armas en 1910, apoyando al señor Francisco I. Madero para cambiar las estructuras de una anarquía, de un gobierno despótico encabezado por Porfirio Díaz. Las principales causas del conflicto revolucionario fueron las siguientes: el caciquismo, o sea, la presión despótica ejercida por las autoridades locales de ese tiempo; el peonismo, o sea, la esclavitud de hecho o servidumbre feudal en que se encontraba el peón jornalero; el fabriquismo, o sea, la servidumbre personal y económica a que se hallaba sometido de hecho el obrero febril; el hacendismo, o sea, la presión económica y la competencia ventajosa que la gran propiedad rural ejerce sobre las pequeñas a la sombra de la desigualdad en el impuesto; extranjerismo, o sea, el predominio y la competencia ventajosa que ejercen todo género de actividades los extranjeros sobre los nacionales, por el apoyo y la protección desmedida que reciben las autoridades a sus representantes diplomáticos; el cientificismo, o sea, el acaparamiento comercial y financiero y la competencia ventajosa que ejercen. Estamos en el Salón Ejidal del Ejido de Jala, Nayarit. Las imágenes que ustedes están viendo en la pantalla de su televisión son antiguos campesinos quienes fundaron el propio Ejido de Jala. Con la celebración de su aniversario para el jueves del presente mes, conmemoran una fecha muy importante los hombres que trabajan la tierra. Tenemos al fondo, atrás del escritorio, a un personaje, a un mártir del ejido, quien defendió del caciquismo y de las haciendas de ese tiempo la Casa Aguirre, que dominaba a todo el monopolio político que existía en esta región, al señor Epifanio Gómez. Queremos preguntarle aquí a don Manuel si conoció a usted a Epifanio Gómez, señor. Sí lo conozco yo, Epifanio Gómez. ¿Usted conoció a don Epifanio Gómez? Sí, también yo lo conocí perfectamente. ¿Cómo es que lo conoció a don Epifanio? Pues de su cuerpo irregular, grande, de buen cuerpo. ¿Él luchó por la tierra en Jala? Seguro, seguro. ¿Cómo luchó por la tierra? Pues a fuerzas de calabazo. ¿Cuántos años tenía usted? Tenía como, pues por ahí como unos 70 por ahí. 70 años. Unos 70 años. ¿Usted, don Pancho, conoció a Epifanio Gómez? Sí, a la familia también. Don Epifanio Gómez, ¿qué papel importante jugó en el ejido? No, pues hacía juntas y todo para los ejidatarios y todo. No, pues sí. Pero yo, sí. Pasé las sesiones. ¿Cómo fue asesinado Epifanio Gómez? Pues ahí en su casa, pues lo mataron ahí en su casa. Pues, ¿Quién lo mató? pues dicen que José, el Flores, y luego el... Angarica y José. No, y luego Él no sabe. el del Rincón, dicen Él no también. sabe, de cómo lo mataron. Yo sí me di cuenta de todo eso. Cuenta del asesinato de Epifanio Gómez. Yo estaba en su casa vendiendo carne y en ese rato estaba él
comprando un frijol. Y estaba empezando el frijol cuando llegaron y lo mataron allí. ¿Quiénes fueron los que lo mataron? ¿No se acuerda usted? Sí, cómo no, José y Langarica. José Langarica. José y Langarica. ¿Ellos fueron enviados a matarlo o por su propia...? Andaba la cristiada y ellos eran jefes de la cristiada. En la época cristera lo asesinaron. En esos días se comenzó la cristiada. ¿Epifanio Gómez dónde vivía? Allá está la botica. ¿De Concoco Parra? Ahí vivía él. Muy bien. El plan de Ayala, invocado por Emiliano Zapata, el plan de Ayala no es otra cosa más que el ideal revolucionario de Emiliano Zapata para plasmar la restitución de tierras y aguas a los campesinos. De ahí nace el artículo 27 de la Constitución Política de México para que todos los campesinos puedan tener en forma colectiva la propiedad de tierras y aguas. El 9 de diciembre de 1924 nace la primera Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en el estado de Nayarit, formada por la valentía de varios dirigentes campesinos en el estado de Nayarit, que tuvieron que retar las condiciones opresoras del voraz y criminal latifundismo del estado. Ellos fueron Adán Flores Moreno como presidente, teniendo un equipo en el Comité de Mucha Convicción Agraria, Pedro Aguilar de Tepic, Basilio Jiménez de Tequepespan, Agustín Prado de Tepic, Severiano López de Jomulco, Ramón Rodríguez de Jala, Cándido Salazar de Santa María del Oro. El gran pleno agrario se llevó a cabo en la capital el día 9 de diciembre de 1924. Participaron los siguientes representantes de los pueblos, mismos que constituyeron el pie veterano de la primera organización agrarista en Nayarit: Severiano López y Ramón Rodríguez por Jomulco, Francisco Guardado y Jesús Cortés por Jala. ¿Usted conoció a Jesús Cortés? Sí. ¿Qué papel jugó Jesús Cortés aquí en Jala? Fue secretario aquí también, tesorero, fue presidente municipal de aquí de Jala, fue presidente municipal 2 veces en él, que fue 2 veces. ¿Qué papel jugó Francisco Guardado aquí en el ejido? Pues los mismos del ejido también. Y los presidentes municipales. Presidente municipal. ¿Fue presidente municipal? Sí, y me que 2 veces. ¿Don Jesús Cortés fue presidente del ejido de Jala? No, nomás presidente municipal. Yo no supe si Estas son las imágenes del recuerdo que nos dan los campesinos del ejido de Jala respecto a los personajes que acabamos de mencionar: Jesús Cortés, Francisco Guardado y Ramón Rodríguez, quienes, algunos de ellos, como Epifanio Gómez, que entregó su vida por el agrarismo en Nayarit a raíz de 1929. El campesino Manuel Galindo, estamos viendo en el mural de la parte central del Salón Ejidal el retrato pintado del señor J. Refugio Ventura. ¿Quién fue Refugio Ventura, don Manuel? Ese que está ahí. Fue luchador de Junto Refugio Ventura del partido. Más antes se usaba el partido, el club. Usted conoció a don Refugio Ventura. Sí, cómo no. ¿Qué papel desempeñó aquí en Jala don Refugio Ventura? Coronel de defensa y de jefe de defensa aquí. Coronel de defensa aquí de la zona esta. ¿No? De toda la zona de Jala. Pero aquí en el ejido, Coronel de defensa, nomás. ¿él fundó el ejido? No, fue fundador. Fue uno de los fundadores del ejido. Fundador del ejido. El senador Benítez nos va a hacer un comentario sobre los fundadores del ejido. Don Juan González, ¿qué papel jugó en el ejido de Jala en fechas pasadas? Era el jefe de la defensa. Jefe de la defensa de aquí de
del ejido, por el ejido. Sí. ¿Él fue de los fundadores? Fue de los fundadores. ¿En qué año? ¿No te acuerdas? No, eso sí no. Nos encontramos en la secundaria federal número 9, Ricardo Flores Magón de Jala, Nayarit, este 20 de noviembre de 1990. Uno de los principales postulados de la Revolución Mexicana fue el artículo 3 constitucional. La educación es uno de los grandes problemas humanos. Por su conducto, el niño y el joven traban contacto con la cultura patria y la universal, y mediante ella llegan a ser hombres conscientes de su destino. El que la educación sea patrimonio de todos los hombres constituye un deber de la sociedad y del Estado, pues la ignorancia también es una forma de esclavitud. Este postulado es de realización relativamente reciente. En el pasado, solamente los privilegiados tenían acceso a la enseñanza y la mayoría vivían al margen de sus beneficios. Celebramos el 20 de noviembre de 1990 en Jala. Estamos apreciando. Nos habla de la forma de superación del joven estudiante, en donde plasma su sentido revolucionario y patriótico, porque como lo decíamos anteriormente, la ignorancia es otra de las formas de esclavitud del ser humano. Un moral muy importante en donde se aprecian la ciencia, la tecnología, el deporte, el arte, el periodismo y la cultura en general. Sobre la calle Abasolo encontramos una de las principales fuentes de abastecimiento de leche a la población. Esto es un logro de la Revolución Mexicana de 1910 a la fecha, y son los postulados revolucionarios del gobierno de Celso Humberto Delgado Ramírez. Aquí se abastece la gente de escasos recursos de leche con azupo. Otro de los postulados importantes de la revolución, en su artículo 123 constitucional, nace la Ley Federal del Trabajo, publicada y puesta en vigor el 19 de enero de 1943. En su apartado B contiene una reglamentación diversa en algunos aspectos a la establecida para el trabajador en general y rige para el servidor público. Así, por ejemplo, en nuestro país la seguridad social de esos trabajadores está a cargo de un organismo específico, el Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, y normada por una ley distinta a la del Seguro Social. En Jala, por ejemplo, pueden apreciar en sus pantallas de televisión que contamos con un consultorio de medicina general del ISSSTE, ubicada por la calle Allende con el cruce de la calle México. Siguiendo la celebración del 20 de noviembre, nos encontramos en las afueras de la escuela primaria Eulogio Parra, que a la vez también en su turno de la tarde se llama Escuela 20 de noviembre. Se celebra el 80 aniversario de la gesta revolucionaria de 1910 y la concentración que se ve en la pantalla de su televisión es precisamente la participación de cada escuela primaria, de la escuela secundaria, de los jardines de niños que se dieron cita a este lugar 20 de noviembre de 1990 para participar en esta actividad cívica en conmemoración a la gesta revolucionaria de 1910. Estas escenas son de la escuela 20 de noviembre, Eulogio Parra, en donde está la concentración de la mayoría de los niños y los adolescentes que estudian. La educación es uno de los grandes problemas humanos. Por su conducta, el niño y el joven traban contacto con la cultura patria y la universal, y mediante ella llegan a ser hombres conscientes de su destino. El que la educación sea patrimonio de todos los hombres constituye un deber de la sociedad y del Estado, pues la ignorancia también es una forma de esclavitud. Este postulado es de la realización relativamente reciente. En el pasado, solo los privilegiados tenían acceso a la enseñanza y las mayorías
vivían al margen de este beneficio. Siguiendo el programa y la orden de la celebración de la Revolución Mexicana, nos encontramos contemplando las imágenes de lo que es la niñez estudiosa del pueblo de Jala. Concentrados todos en la escuela 20 de noviembre, celebrando su aniversario revolucionario. En unos momentos más, el maestro de ceremonias dará el banderazo para señalarnos el orden del día y así iniciar. Nuestra Constitución es activa, dinámica y sobre todo en el artículo 3º constitucional se revela como un documento que despliega una doble acción. Recoge las tradiciones ideológicas progresistas de nuestra patria, las hace actuales y las proyecta hacia el futuro, para afirmar a través de las nuevas generaciones de mexicanos la continuidad histórica de la nación, inspirado por la Revolución Mexicana y con el propósito de eliminar la nociva influencia que nace de todo privilegio ilegítimo. El artículo establece el fácil acceso a la enseñanza y asegura a todos los mexicanos una instrucción general. Al suprimir las diferencias económicas y sociales en las escuelas, por ello se reitera que la educación primaria, sin duda la más importante, permanezca libre de toda influencia extraña a los intereses nacionales y sea obligatoria y gratuita cuando la imparta el Estado. Hecho ampliamente superado con los libros de textos oficiales para ese grado, que son puestos al servicio de los alumnos sin costo alguno para sus padres. La grandeza de una patria está constituida por la suma de las capacidades de sus hijos, tanto en los dominios del pensamiento como en la correcta explotación de sus recursos materiales. Por esta razón, de carácter supremo, el artículo 3º constitucional establece una serie de principios. Como primer orden del día, tenemos los honores a la bandera a cargo de la escolta de la escuela primaria 20 de noviembre. Una de las grandes muestras del nacionalismo mexicano, los honores a nuestra enseña patria. Una escolta de niños de la escuela primaria 20 de noviembre de esta población de Jala. En este momento se entona el himno nacional mexicano, entonado por los niños y los presentes en este acto cívico. El himno nacional que nos identifica con nuestra patria. En el cielo eterno destino, por el dedo de Dios se escribió, va a cruzar un extraño enemigo, profanar con su planta su suelo. Querida que el cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos el grito de guerra, el acero apretado y el bidón, y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del
Producto de los grandes movimientos revolucionarios como fue la guerra de... Como segundo parte del programa tenemos al supervisor de la 17ª zona, profesor Juan Ramos Robles, con el discurso oficial, número 9 de este lugar, en donde exalta un a quien acompaña fuerte el discurso, señor subdirector y todo exaltando su personal docente, a la niñez para saludar la presencia y a de los directores de las escuelas. directores de las escuelas primarias de la 17 zona escolar, a quienes también acompañan en este magno acto los miembros del personal docente. En este momento le toca la participación a la Escuela Secundaria Federal número 9, Ricardo Flores Magón, con un bailable de corte revolucionario para conmemorar el 80 aniversario de la Revolución Mexicana. Una melodía más a cargo de esta rondalla de la secundaria Flores Magón número 9, cuyo director es el profesor Antonio López Altamirano. En realidad emotiva es la fiesta cívica conmemorando los 80, muy importante, una muestra cívica de los profesores y alumnos de las diversas escuelas que han participado en este acto cívico conmemorativo a los 80 años de la Revolución Mexicana. Esto es producto de la revolución, las escuelas, el arte, la ciencia, todo se funde en un solo objetivo. El profesor Armando Rodríguez Magallanes funge como director de la Escuela Secundaria Técnica de Uceta en el municipio de Aguacatlán. Profesor, ¿cómo influye el cambio en la mente de los mexicanos que están acostumbrados a lo tradicional? En primer lugar, en todo momento debe de darse el cambio. Las etapas que han estado viviendo los mexicanos, las etapas tradicionales, tienen forzosamente que realizarse a través del cambio. En estos momentos, los mexicanos, para cumplir revolucionariamente con lo que a cada uno nos corresponde en el México de hoy, no necesariamente tenemos que realizar lo que cada año tradicionalmente se ha venido realizando. El aspecto revolucionario en cada uno de nosotros, en cada uno de los que somos mexicanos, debemos de manifestarlo en muchos aspectos. Y en esto, la revolución debe de estar marchando ascendentemente con profundos cambios en los pueblos y en todas las comunidades. Los maestros, principalmente quienes somos impulsores del cambio, debemos de estar actualizados en la modernidad educativa.
que es lo principal, que es nuestro papel, ser congruentes con la realidad que vive el pueblo mexicano, con la realidad que viven los padres de familia. Y ahí estamos precisamente con la revolución. Hoy, sencillamente, 20 de noviembre, es una remembranza que el maestro realiza no solamente en la calle, en el desfile, sino que también lo realiza principalmente en el aula. Lo realiza a través de actos cívicos como el que se acaba de realizar el día de hoy. La niñez no necesariamente debe de celebrar, de conmemorar la Revolución Mexicana en la calle, sino el maestro tiene la capacidad de realizar, de hacer una remembranza de la Revolución Mexicana en el aula, en su grupo, que es lo más importante dentro del maestro. Y por eso, pues, estamos conscientes de ese cambio, y quienes reprueban esos procesos y esos momentos, pues pensamos que están equivocados, porque en todo momento se debe de realizar ese tipo de cambios en todos los procesos en el ámbito del pueblo mexicano. Profesor, muchas gracias por la respuesta. Nos encontramos en una entrevista este 20 de noviembre de 1990 con el supervisor de la 17 zona escolar, profesor Juan Ramos Robles. Profesor, ¿en qué radica la importancia del Festival Cívico y Cultural realizado el día de hoy? Bueno, licenciado y amigo personal, yo considero que este festival tiene una enorme trascendencia, o va a tener una enorme trascendencia. La dialéctica establece que nada permanece estático, todo está en constante evolución, y nosotros debemos tratar de ir perfeccionando nuestras acciones para que pues estas sean cada vez mejores y nos den mejores resultados también. Entonces, si tú estuviste presente en el festival, pudiste observar la participación de todos los niveles educativos, empezando con los jardines de niños, las primarias, la escuela secundaria, los padres de familia, las representaciones de todas las asociaciones de padres de familia. Es decir, un evento en donde se puso de manifiesto la convivencia de las partes que conviven siempre en el fenómeno educativo: los padres de familia, los maestros y los niños. Es decir, lo que forma, lo que compone la comunidad escolar, ¿verdad? Quienes deben en un momento dado participar en forma directa y activa para que el hecho educativo se realice de mejor manera. El señor presidente de la República creó el vocablo solidaridad como un elemento de juicio para que todos los ciudadanos nos unamos en torno a las causas comunes. Y nosotros como maestros entendemos que la solidaridad radica precisamente en la participación de todos los ciudadanos. Entonces nosotros, que formamos parte de una comunidad escolar en la que, te decía, participan padres de familia, maestros y alumnos, pues estamos unidos, ¿verdad? Y ahora que nos traen también como parte de un programa de gobierno lo de la escuela digna, pues qué mejor que estemos todos juntos, codo con codo, ¿verdad? Sí, uniendo nuestros esfuerzos para que la educación alcance las metas de la modernización precisamente que exige en nuestro país. Y así como hemos hecho ya eventos de tipo cultural en donde participan los niños poniendo en manifiesto sus conocimientos en aritmética, en geografía, en ortografía, hemos hecho muestreos de escritura, hemos hecho concursos de dibujo y hemos estado todas las escuelas unidas. Pero lo más importante, te fijaste en una cuestión: hasta los niños de otras comunidades vinieron a participar
Es decir, estuvimos en el local de una escuela que lleva el nombre de esta fecha gloriosa, 20 de noviembre, ¿verdad? Pero ahí se notó la presencia de las escuelas de Jomulco, de las escuelas de Jala, de las escuelas Jala-Jomulco, de la escuela de Coapan y de la secundaria federal y de los jardines de niños, ¿verdad? Entonces, para nosotros la convivencia debe ser un punto de apoyo para que los problemas, pues no solamente de la educación, sino del pueblo en general, se resuelvan de una manera más eficaz. Por eso creo que ahí radica la importancia de este festival. Muchas gracias, profesor. Nosotros habíamos destacado la presencia de la zona del valle que compone Jala, Coapan y Jomulco en la participación de este. Siguiendo los festejos de la Revolución Mexicana en su 80 aniversario, nos encontramos en la Casa de la Cultura en Jala, Nayarit, casa que perteneció a doña Zenaida Cambero, para realizar unas entrevistas con los profesores de historia de la Secundaria Federal y del Cebetis de Islán del Río. Analizaremos las causas del conflicto revolucionario con los historiadores de las escuelas mencionadas, para que nuestro público de Jala, Coapan y Jomulco se forme una idea de lo que son este tipo de programas culturales. Esta casa de artesanías y Casa de la Cultura fue una donación del gobierno del estado a la Universidad Autónoma de Nayarit, la cual ha tenido utilidad a medida de las posibilidades de los ayuntamientos pasados. Hoy abre sus puertas para el Comité Proseñal de Televisión de Jala y poder realizar este programa para culminar con los 80 aniversarios de la Revolución Mexicana. Como se puede apreciar, los jardines, los corredores, las columnas, Casa de la Cultura que en breve tiempo se le dará la utilidad que realmente le corresponde. En la Casa de la Cultura de la población de Jala, Nayarit, para cumplimentar los festejos del 80 aniversario de la Revolución Mexicana en nuestro pueblo. Tenemos a dos personajes, profesores de la Escuela Secundaria Federal y del Cebetis de Islán. El profesor Joel Grande Ventura imparte la clase de Historia de México en la Escuela Secundaria Federal y el licenciado Heriberto Magallanes imparte clase de Historia de México en el Cebetis número 27 de Islán del Río, Nayarit. Profesor Joel Grande Ventura, ¿cuáles fueron las causas internas de la Revolución Mexicana? Las causas internas de la Revolución Mexicana
causaron gran impacto en la vida de México. Podemos primeramente aclarar que una de las causas más importantes fueron el maltrato a las gentes que se les daba en el gobierno de don Porfirio Díaz. Malos tratos podemos decir como vejaciones a las gentes humildes. Malos tratos podemos decir que no estaba la justicia impartida para las gentes del campo. Las gentes en esa época carecían de tierras, porque las tierras solamente las tenían los grandes hacendados, que era común verlos desde esta época. México atravesó por esta gran causa importante en cuanto que los caudillos que se levantaron en contra de estas anomalías fueron visionarios, querían ver el progreso de México, y así surge la idea de los hermanos Flores Magón, iniciando corrientes de partidos que proclamaban la libertad para las clases bajas, para las clases campesinas. Esto pues dio lugar no nada más con los hermanos Flores Magón, sino también los hermanos Arriaga, Ponciano Arriaga, Camilo Arriaga, que con sus luchas a través de la expresión completa en periódicos proclamaban la libertad de estos individuos que estaban en atrasos tanto económicos como culturales. No había educación en esa época, la educación era baja, porque ellos estuvieron pensando de que si todas las clases bajas fueran a la escuela, aprendieran algo, el movimiento que se estaba haciendo iba a ser bien visto, pero muchas gentes no lo vieron así. Sombra. Limantur, el prestigiado ministro de Hacienda, y Bernardo Reyes, el gobernador de Nuevo León. Díaz había trazado un nuevo capítulo de su maquiavélica carrera. Explotaría las ambiciones de Limantur y Reyes y los dividiría en beneficio propio. A Reyes lo encomia públicamente en Monterrey con la frase: General Reyes, así se gobierna. A Limantur le hace creer que será el tapado. Díaz declara que cedería el poder a menos de que en el país se levantara una agitación. Y en un santiamén se levantó la ola, una feroz campaña personal e incluso íntima contra el francés Limantur. Esta vez parecía el triunfo de Reyes, pero no lo era. Don Porfirio se alza de hombros y pronuncia una frase conmovedora: tendré que sacrificarme otra vez. Limantur me resultó francés y Bernardo se dispara solo. No solo los mexicanos han tomado al pie de la letra la entrevista a Díaz-Grillman, también el gobierno norteamericano. Teodoro Roosevelt, primero y más tarde el presidente Taft, ven con malos ojos la reelección. Díaz era y había sido siempre demasiado independiente. Flirteaba con Japón, favorecía a las compañías petroleras inglesas, apoyaba a los gobiernos antiyanquis de Nicaragua. Pero algo más avanzaba en detrimento de don Porfirio: la edad. No solo la suya, sino la de todo su cuerpo político, cuya edad promedio es de 70 años. Don Porfirio quería detener el tiempo, recoger los aplausos universales en las fiestas del centenario. Y vino aquel septiembre de 1910. Inauguración de la Castañeda, primera piedra de la penitenciaría de Lecumberri, desfile de carros alegóricos, el paseo de la Reforma al Zócalo.
Honores infantiles a la bandera. Banquete al cuerpo diplomático. Estreno de la Escuela Normal Superior. Reapertura por Justo Sierra de la Universidad Nacional. Estatua de Humboldt en la Biblioteca Nacional. Bombas de agua en la Condesa y Nativitas. Porfirio cumple 80 años y México apenas 100. Hay desfiles, representaciones históricas, recepción en Palacio Nacional. El 16 se inaugura el Monumento a la Independencia, el 18 el hemiciclo a Juárez, y así siguió en la provincia y la capital la fiesta y la cohetería, hasta confundirse con otro estruendo no de artificio sino de verdad, la revolución. Bueno, más que nada, el partido antirreeleccionista se formó a raíz de la entrevista Díaz-Krellman. Krellman, periodista del Magazine de Estados Unidos, entrevistó en México a Porfirio Díaz para saber cuál era su posición a la nueva elección que se avecinaba. A raíz de esa entrevista, Díaz ahí manifestó que su deseo era que hubiera libertad para que se realizaran acciones de formación de partidos o de clubes en ese tiempo, y le agarraron la palabra en 1909 en la Ciudad de México con la anuencia de Francisco Madero, que ya había escrito su primer libro, La Asociación Presidencial. Establecen un club llamado Partido Antirreeleccionista. Este partido antirreeleccionista iba a servir precisamente para la campaña que ya de hecho estaba haciendo Francisco Madero en todo México, y que le dio a él más capacidad política para acercarse a los problemas sociales, políticos, económicos con que México atravesaba. Este partido antirreeleccionista también sirvió de acicate para poder en un momento dado palpar al pueblo mexicano cómo podía darse el cambio electoral, o en un momento dado dejar al mismo Porfirio Díaz en la presidencia de la República y pedirle elecciones que no fueran en un momento dado sangrientas o revolucionarias, sino más bien elecciones libres. Era un ideal de Francisco Madero, era un ideal precisamente de que no quería ver sangre derramada precisamente en el pueblo, y le sirvió ese partido precisamente para dar a conocer su idea, su filosofía, y más que otra cosa, surgir en todo México un anhelo que ya tiempo se preveía, precisamente el anhelo de la libertad que el pueblo tenía dentro de un partido político. Profesores, el plan de San Luis, proclamado por Francisco I. Madero, en algunos de sus puntos importantes, ¿en qué consistió el plan de San Luis? Pues primeramente el plan de San Luis, con todos sus problemas, fue lanzado en San Luis Potosí, y uno de los puntos tan importantes fue el reparto de la tierra. Que este reparto se hiciera equitativamente, que no fuera de unos cuantos. Base pues para que este plan tuviera las mayorías con las fuerzas unidas a don Francisco I. Madero. Transcurren varias semanas en el estira y afloja de un armisticio entre el gobierno y el movimiento maderista, que no ocupaba, por cierto, una sola población de importancia.
Madero insiste en una condición, la renuncia de Díaz. El 10 de mayo de 1911, Villa y Orozco ocupan Ciudad Juárez. Madero es magnánimo en la victoria e impide el fusilamiento del jefe de la guarnición, general Navarro, a quien escolta romántica y caballerosamente hasta territorio norteamericano. Entretanto, el polvorín revolucionario se esparce por el país. A fines de mayo de 1911, el Times de Londres refiere: la reunión del gabinete del presidente Díaz fue muy patética. El anciano presidente yacía en cama en una antesala, con la cara hinchada, sufriendo terribles olores producidos por un maxilar ulcerado. Cuenta la leyenda que se despidió con estas palabras: Madero ha soltado al tigre. Veremos si puede dominarlo. Días después, Madero declaraba: estoy más orgulloso por las victorias obtenidas en el campo de la democracia que por las alcanzadas en los campos de batalla. Hasta entonces tenía razón. Comparada con otras guerras del pasado, la revolución había sido particularmente incruenta. Nadie mejor que José Vasconcelos para expresar este primer movimiento de la Sinfonía Maderista. El propósito inicial de Madero era despertar el alma de la nación o crearle un alma a la pobre masa torturada de los mexicanos. Gobierno del pueblo, por y para el pueblo. Con el tiempo, al hombre cuya idea fija era limitar el poder, le llega el imperativo de ejercer el poder. Frente a sí tiene un dilema similar al de Morelos, que el propio Madero había recordado en su libro sobre la sucesión presidencial en 1910. Victoria. Antes que a manos de sus enemigos, Madero cayó víctima de su propia congruencia ideológica y moral. Dicho así, parece extraño o paradójico. Madero había dedicado toda su vida política a combatir al poder absoluto, al poder personal, a promover la democracia, el gobierno del pueblo, por y para el pueblo. El licenciado Magallanes, maestro de historia, va a abundar un poco más en el plan de San Luis. El propósito fundamental de dicho plan consistió más que nada en desconocer a Porfirio Díaz como presidente de la República. En el punto 2 de dicho plan establecía la gran necesidad que tenía el pueblo de conocer precisamente este desconocimiento. Otro de los aspectos fundamentales también fue declarar la nulidad de las elecciones de 1910. Es lo que esperaba el pueblo de México. Es lo que esperaba la gente que estaba cansada ya de la dictadura. Uno de los más importantes puntos del plan de San Luis proclamado por Francisco I. Madero, profesor, ¿cuál fue? Pues más que nada fue que convocaba a todos los mexicanos, hombres y mujeres, a participar en el levantamiento en contra de la dictadura porfiriana. Cabe mencionar pues que no fue el 20 de noviembre, sino fue el 19 de noviembre con el sacrificio de los hermanos Aquiles Cerdán. Se inicia el movimiento de 1910, la lucha armada. Duró en el poder.
¿Cuánto tiempo, profesor? Pues aproximadamente como unos 13 meses. Y luego vino el sacrificio de ellos. El ascenso al poder, licenciado, del general Victoriano Huerta, la causa del ascenso al poder. Hay una intervención, según la historia, de que el embajador norteamericano en ese entonces, Wilson, tuvo mucha influencia para la caída de Madero. ¿Qué nos puede decir usted de eso, licenciado? Porfirio Díaz tenía mucho acercamiento con el comercio de Europa. No le interesaba tener conexiones muy cercas en el comercio con Estados Unidos. De ahí que el embajador norteamericano en nuestro país decidiera en un momento dado retirarle toda ayuda al general Díaz. Ello contribuyó más que a otra cosa a poder en un momento dado apoyar por una parte a Madero, pero después cae de su gracia Madero y deja que la revolución crezca, que el movimiento armado sea más fuerte, pero ya no con un fin de poder ayudar a México, de poder salvar en un momento dado la situación en que estaba en ese tiempo nuestro país, sino más que nada, Madero le cae mal, no es de su agrado del embajador norteamericano y empieza a urdir junto con el secretario de la Defensa en ese tiempo, Victoriano Huerta, el plan para poder matar, para poder en un momento dado quitarle el poder o quitarlo de la presidencia a Francisco I. Madero. Así se urde precisamente la traición a Madero, junto con su vicepresidente, el licenciado Pino Suárez. En el momento... A mediados de 1911, Madero viaja a Cuernavaca y Cuautla para entrevistarse con Zapata. Ahí lo esperaba una recepción cariñosa y esperanzada. Madero a Zapata. La condición esencial es que usted debe continuar teniendo fe en mí como yo la tengo en usted. Zapata a Madero. Yo siempre seré el más fiel de sus subordinados. En el Senado y la prensa de la capital se voceaba con histeria la ferocidad del Atila del Sur. Mientras tanto, el verdadero Atila jefaturaba a los federales en Morelos. Era Victoriano Huerta. Muy pronto quedó claro que Madero y de la Barra buscaban fines distintos. De la Barra a Madero. Es verdaderamente desagradable tratar con un individuo de tales antecedentes. Estoy dando órdenes a Huerta para imponer el orden. Madero a de la Barra. Sé lo que se dice de Zapata en la Ciudad de México, y eso no es exacto. Los hacendados lo odian porque es un obstáculo para la continuación de sus abusos y una amenaza para sus inmerecidos privilegios. De los conspiradores, ceden ante la arenga fiel del general Lauro Villar.
Esto no lo sabe el general Reyes, que creyendo franca la entrada a Palacio, muere justo en las puertas. Para infortunio del presidente, Villar es herido. Madero baja a caballo desde el castillo de Chapultepec, escoltado por cadetes del colegio militar. Casasola le toma la más dramática y quijotesca de sus fotos. Díaz y Mondragón toman la ciudadela con parque suficiente para resistir largo tiempo. Madero encomienda a Victoriano Huerta la comandancia militar de la plaza. La ciudad vive horas de angustia, estruendo y muerte. El día 11 hay más de 500 muertos y heridos. Se entabla un bombardeo continuo entre federales y alzados, pero los observadores perciben movimientos extraños. Huerta sacrifica hombres, pero se resiste a tomar la ciudadela. Díaz y Mondragón sacrifican hombres, pero sus obuses no dañan puntos claves de la plaza. Emitió en Veracruz, porque ya estaba su gobierno, la ley del 6 de enero de 1915, queriendo en un momento dado destruir la bandera misma de Emiliano Zapata. Quería restarle en ese aspecto fuerza, quería restarle también apoyo del movimiento campesino y más que otra cosa, que se viera plasmado en un momento dado su idea en la Constitución que poco tiempo después presentó al constituyente de 1917, Venustiano Carranza. La División del Norte estaba formada ¿por quién, profesor? La División del Norte estaba formada por el Centauro del Norte, don Francisco Villa, y grandes generales con gran visión revolucionaria, que esto dio origen pues al movimiento y a la formación de la Constitución de 1917. Como lo habíamos manifestado, que don Venustiano Carranza había llamado a todas las corrientes armadas e ideológicas para realizar el Plan de Guadalupe y hacer el constituyente de 1917. ¿Dónde fue la primera reunión de ese constituyente, licenciado? Al convocar Venustiano Carranza al pueblo a que eligiera libremente a sus representantes, diputados constituyentes, precisamente el diputado constituyente únicamente tiene como finalidad la de hacer una constitución, y ya era obsoleta la Constitución de 1857. Carranza tuvo esa gran visión de convocar al pueblo para que en un momento eligieran a sus representantes y que lucharan ideológicamente en Querétaro en 1916 para que plasmaran los anhelos y las esperanzas de todos los mexicanos que de una u otra forma habían intervenido en la Revolución Armada de 1910. Quería ya Venustiano Carranza que esos ideales, que esas esperanzas y esa fe del pueblo mexicano se plasmara en el documento que todavía nos sirve en la actualidad para delinear la política económica, social, en todos los aspectos fundamentales de nuestra vida en México, en la actualidad todavía. ¿Quiénes fueron los constituyentes más destacados del 5 de febrero de esa época, profesor? Podemos decir nosotros que los constituyentes más destacados
en la Constitución de 1917 fue don Heriberto Jara, hombre que tuvo que pelear en las mesas redondas del Congreso para que se avalara el artículo 123 con todas sus prerrogativas hasta la fecha. Un gran hombre que tuvo también que estar peleando en la Cámara del Congreso, que fue el general Francisco J. Mújica, en donde él quería que en la Constitución se plasmara el artículo 27 constitucional, que más que nada estos dos artículos dan a nuestra Constitución las garantías individuales que hoy gozamos todos los mexicanos. Y así tenemos nosotros otro de los grandes hombres constitucionalistas, a Félix Palavicini, que estuvo peleando ahí con ellos en la Cámara, en el Congreso, que el artículo 3º constitucional se pusiera en vigor para que hoy estuviéramos nosotros gozando de la educación nacionalista y general. El general Álvaro Obregón jugó un papel muy importante en la Revolución Mexicana. Álvaro Obregón fue uno de los presidentes de México en esa etapa de la Revolución Mexicana. ¿Qué nos puede decir usted, licenciado, del general Álvaro Obregón? Álvaro Obregón principalmente fue un estratega militar, conocedor el aspecto bélico y militar nato. Obregón fue el hombre o el brazo derecho de Venustiano Carranza. Entró a la Convención de Aguascalientes, invitó a Francisco Villa en Chihuahua para que se acercara al plan de Aguascalientes, para que viniera precisamente a poder en un momento dado tener la capacidad de unificación del país. Y una vez que constitucionalmente fue declarado presidente Venustiano Carranza en 1917, anheló la esperanza Obregón de llegar a la primera magistratura del país. Sin embargo, Carranza, viendo necesario que el militar no era muy administrativo, pensó en un momento dado hacer a un lado a don Álvaro Obregón en su ambición de ser presidente de la República. Y esto, claro, Obregón lo vio con malos ojos y se puso de acuerdo Obregón con otros sonorenses e implementaron el plan de Agua Prieta para poder en un momento dado decirle a Carranza que estaba equivocado en su propósito, que ellos habían luchado precisamente para poder alcanzar en un momento dado reconstruir al país, tener capacidad de reconstrucción y poder. Después de haberse integrado el plan de Agua Prieta, ¿cómo asciende al poder el general Álvaro Obregón? Se viene la lucha armada en todo el país. Venustiano Carranza, al ver ya perdidas sus esperanzas para poder sostenerse en el poder, sale con un contingente de sus ministros y tesoro del país también hacia Veracruz, y no alcanza a llegar más de que hasta Tlaxcaltalongo, Veracruz, y ahí es asesinado vilmente en una cabaña en lo más recóndito de la sierra. Se hacen muchas conjeturas en la cuestión de su muerte, pero la realidad es que viene un hombre muy fuerte arrasando lo que encuentra a su lado, lo que encuentra a su frente, y es Álvaro Obregón. Asciende al poder Álvaro Obregón con toda la capacidad política de México y hace reformas, reparte tierras,
Más que otra cosa, a él le corresponde en un momento dado aplicar ya los artículos de la Constitución de 1917. Difícil, muchas de las veces, para él enfrentarse en un momento dado a poner corrección en el ámbito mismo de la política del país. Tiene problemas también con el extranjero, tiene problemas con Estados Unidos porque no reconocen en un momento dado su situación como presidente de la República. Estados Unidos quiere el petróleo, quiere la derogación del artículo 27 constitucional, y Obregón permite en un momento dado que se lleven el petróleo que quieran, pero no abroga ningún artículo de la Constitución. No puede en un momento dado darse ese lujo, pero sí funda instituciones que poco a poco le van dando solidez al nuevo programa de gobierno, al gobierno mismo, que se inicia con un cuatrienio, es decir, 4 años de gobierno de 1920 a 1924. Obregón gobierna bien al país. Sin embargo, la misma historia hace que en un momento dado se le pierda a Obregón el cariño que le tenía a México. Hay muchos asesinatos, entre ellos el de Francisco Villa, el de su compadre en un momento dado, Francisco Serrano, Arnulfo R. Gómez. Muchos asesinatos, y el pueblo empieza en un momento dado a temer al presidente de la República, que era Álvaro Obregón. Con la muerte del general Álvaro Obregón, de Carranza, de Francisco Villa y de otros revolucionarios, se inicia una época importante en las instituciones del país. Esta época comienza con Plutarco Elías Calles. ¿Qué nos puede decir, profesor, de Plutarco Elías Calles? Plutarco Elías Calles fue uno de los presidentes que aplica los principios de la Constitución y no es bien visto por el pueblo, porque aplicar los artículos es difícil. Es tan difícil porque el pueblo empieza a ponerse en contra de él. Y para afianzar su gobierno, forma los sectores que hasta hoy en día nosotros los estamos viendo participar. Va a la CTM con don Vicente Lombardo Toledano, va a la CNC con don Graciano Sánchez, van los movimientos de la juventud, ¿por qué no? Y afianza el poder con estos sectores tan grandes que han favorecido la vida de un partido que se llamó Partido de la Revolución Mexicana, que hasta la fecha ha conservado y ha estado fungiendo como el único partido que tenemos en México, con todos los sectores fuertes y unidos. Con esto damos las gracias a los profesores de historia, al profesor Joel Grande Ventura, al licenciado Heriberto Magallanes, quien de una manera u otra enseñan la cultura a los estudiantes, a quienes inician en la vida y en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte. Muchas gracias, licenciado, por su intervención. Profesor, muchas gracias. Y esperemos, televidentes, que este mensaje les haya gustado. Y hasta la próxima.